Muy buenas noches, queridas amigas preciosas, hermanas por la sangre de Jesucristo. Bienvenidas a lección 6 del curso en el principio. Hoy día vamos a estudiar la historia de Abraham y cuando Abraham recibió la promesa del Señor. Entonces vamos a enfocarnos hoy día en Génesis 11, al final de Génesis 11, hasta todo el capítulo de Génesis 12. Y vamos a ver hoy día cómo Dios llamó a Abraham para formar de él una gran nación y de esta gran nación, de su descendencia, vendría quien haría benditas a todas las naciones del mundo, que es nuestro Señor y Salvador. Entonces, de nuevo, hoy día vamos a ver cómo Dios es fiel a su promesa, su plan de salvación para nosotros. Y bueno, también hoy día tenemos la oportunidad de reflexionar sobre la fe de Abraham y Sarai, y analizar la fe también en nuestras vidas. Entonces, hay mucho que podemos estudiar y aprovechar cuando aplicamos a nuestras vidas. Entonces, gracias amigas, gracias a las que están mirando la grabación. Bienvenidas todas. Vamos a abrir la lección de esta noche en oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu fidelidad y por llamarnos como a Abraham a vivir por fe en tus promesas. Bendice este tiempo de estudio para que al meditar en tu palabra crezca nuestra confianza en ti. Danos entendimiento, danos ánimo para participar y aprender juntas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, queridas amigas. Vamos a empezar estudiando la historia de Génesis 11 hasta Génesis 12. Entonces, vamos a empezar con el captar. Y el captar es una pregunta cortita, pero también profunda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hmm, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la fe? Zoraida, adelante, amiga. Bendiciones. Bueno, yo creo, sé que en Hebreos hay una definición de la fe, pero personalmente creo que la fe es creer a la palabra de Dios, aunque en el momento no las veamos, pero Mm. saber que van a llegar. Creer Eh, en la problema de Dios, es decir, creer en las promesas de la palabra de Dios, aunque no lo podemos ver. Bien, amiga, muchas gracias. Andreina, ¿qué opinas? Bueno, profe, como decía mi compañera en Hebreos 11:1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto implica confianza y seguridad, profe, y para nosotros los cristianos es un pilar fundamental, porque por la fe somos salvos, ¿no? Ujú. Y tenemos que estar, siempre convencidos y seguros de que Dios cumple. Así pensemos que tarda. Y también tenemos que tener claro que no podemos agradar a Dios sin tener fe. Excelente, amiga. Ustedes dos están hablando sobre la misma cosa, ¿cierto? Hebreos 11:1 nos da una definición de la fe, que es creer en algo que no podemos ver. Y la hermana Zoraida habló de exactamente de lo que estamos creyendo. Estamos creyendo en la palabra de Dios, en las promesas de la palabra de Dios. Excelente. ¿Quién más, amigas? Yolima, adelante, amiga. La fe es la confianza en Dios incluso cuando no entendemos lo que sucede. Ujú. La confianza en Dios. Muy bien, amigas. Estoy leyendo el chat. Mercedes escribió simplemente la palabra creer. Fe es la creencia, ¿cierto? Creer. La fe cristiana es creer en Dios, creer en Jesucristo, nuestro Salvador. Um, Muy bien, excelente todas, excelente todas. Entonces, bueno, no quiero hablar más sobre esta pregunta porque vamos a regresar a esta pregunta al fin de la clase para poder entender bien, según la Biblia, qué es la fe.
Pero muchas gracias por la participación y espero que cuando terminamos la clase vamos a regresar a esta misma pregunta, vamos a reflexionar, ¿no? Con base en la palabra de Dios y vamos a ver si su respuesta ha cambiado o si han aprendido algo nuevo acerca de la fe. Entonces, vamos a regresar a esta pregunta final. Entonces, amigas, empezamos con la historia. La historia es la historia de Abraham y Sarai. Y la historia es, bueno, yo lo tengo separado en tres partes. Vamos a contarlo en tres partes. Parte uno es el contexto de Abraham y Sarai y su familia. Está en Génesis 11. Al final de Génesis 11 habla con detalles sobre la familia de Abraham. Parte 2 es su viaje, entonces podemos explicar un poquito más sobre su viaje. Y parte 3 es su tiempo en Egipto. Entonces busco la ayuda de ustedes, amigas. Vamos a contar la historia, pero en partes hoy día. Entonces, enfocando nomás en la primera parte de Génesis 11, versículo 27 hasta el final. Busco una voluntaria, por favor, que puede resumir este parte, perdón, del texto sobre la familia de Abraham. ¿Qué han aprendido del texto sobre Abraham, su familia, su papá, sus hermanos, su esposa? Puede ser un detalle nomás, amigas, está bien. Si no entienden toda la historia, está bien. Simplemente un detalle de esta parte. Adelante, hermana María. Querida María, veo su micrófono abierta. No sé si me puede escuchar. La estoy escuchando, profe. Voy a intentar, Adelante, excelente, si me da la María. palabra, voy a intentar hacer una aportación. Ok, Adelante. si no me escucha bien, entonces yo cierro el micrófono porque el internet se porta mal. Ya. Bueno, mientras yo estaba leyendo hoy, cada día yo la doy desde las 7 los miércoles y explicaba que la palabra de Dios es como un Salió. Qué pena. Es la verdad, no tiene buena internet. Ay, qué pena. Bueno, buscamos otra voluntaria. ¿Quién puede decirnos la historia de Génesis 11, 27 al final de este capítulo? Mavelix, adelante, amiga. Bueno, yo quería decir algo. Buenas noches a todos otra vez. Entendí, yo leí porque me la paso en el trabajo y por rato leo y miro las cosas y así. Se divide en tres partes. La primera es cuando dice la generación de Tare o Taré, que es el padre de Abraham, de Nacor y de Arán, y que Arán, que es el papá de Lot, muere primero. Ujú. Fue lo que yo entendí, que él muere primero y queda ellos con el sobrino, pero ellos parten de esa tierra y se detienen en otro lugar que no es Canaán, creo que se llama, es que yo confundo los nombres y como no veo bien, quedan en otra parte y ahí muere el papá de Muy Abraham. bien. Esa es una parte. La Ujú. otra, Oh, bueno, perdón, amiga, pausamos allá por un momento. Excelente. Eso es exactamente lo que quería. Enfocamos más ahorita en la parte sobre la familia de Abraham. Y contaste bien que su papá era Tare, tenía hermanos, Nacor, Arán, un sobrino Lot. También mencionaste que quedaron en un lugar. El lugar se llama, a ver cómo se llama. Llegaron a Arán. Se llama Ur, profe. Empezaron Ur, en Ur, Ur, empezaron en sí. Ur y llegaron a Arán y allí falleció Taré.
Y también habla de algunas mujeres, pero la principal es la esposa de Abraham. ¿Cómo se llama la esposa de Abraham? Sarai. Sarai, Excelente, Sarai. Y excelente, también perfecto, también habla de la esposa del otro hermano, se llama Mical, exacto. de Ujú. Nacor. Milca se llamaba Milca. Milca, se llama. Ajá. Excelente, amigas. Muchas gracias. Y Mabelix, excelente. Entonces, hemos terminado con la primera parte de la historia. Entonces, ahora deseo dedicarnos a Génesis 12, cuando Dios empieza con una promesa a Abraham. Podemos encontrar esta promesa en el principio de Génesis 12 y vale la pena leerlo. Entonces, busca una voluntaria para leer Génesis 12, versículo 1 a 3. No lo tengo en la pantalla, entonces necesitan la Biblia abierta, amiga. Una voluntaria para leer Génesis 12, 1 a 3. Amén. Adriana, ¿lo tienes, amiga? Hola, sí, aquí lo tengo. Adelante. Ok, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén, la palabra de Dios. Vamos a hablar mucho más sobre esta promesa. Ahorita estamos contando la historia. Entonces sabemos que Dios dio esta promesa a Abraham. En el principio dijo, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces hemos llegado ahorita a la segunda parte de la historia, del gran viaje de Abraham. Aquí podemos ver en la pantalla un mapa de su viaje. Empieza en Ur, llega hasta arriba al norte en Arán y después de estar en Arán baja por la región de Canaán. Entonces busco un resumen de ustedes de este viaje. No busco perfección en cada pasito que hizo, pero en general, ¿cómo fue su viaje desde Arán a Canaán? No hasta Egipto, no vamos a llegar a Egipto aún. Pero ¿cuáles son los detalles de este capítulo que leyeron, amigas? No sé si Yoli tiene su micrófono abierto. ¿Desea compartir, amiga? No, Está bien, está bien. Gracias, querida. Abraham estaba en Arán y luego Amén. bajó según el mandato de Dios. Andreina, gracias, querida. Adelante. Profe, usted dice lo del viaje, ¿verdad? Dice Claro. que su migración, o sea, cuando él parte con su padre, su esposa, sus familiares, es desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, ¿no? Ese era su destino. Pero se detienen en Harán, donde Taré Ujú. muere. Y tras la muerte de su padre, ellos iban a continuar su viaje hasta Canaán, pero una hambruna lo obliga a ir a Egipto, donde se encuentra con... Paramos allá. Ay, Bien, ya amiga. para dónde. Sí, sí, ya. Qué bien. No hemos llegado a Egipto aún. Bien, bien, amiga. Excelente. De No, Ur a Arán y luego a Canaán. Cuando llegaron a la región de Canaán, pasaron por varias partes antes de la hambruna. sí, Pasaron por Así que, Siquem. profe, así Exacto, muy que bien. Gracias, pasaron a María. Ujú. De Moret y estaban en Cananeo. Muy bien. Luego ellos fueron por ahí, por Betel, fueron Hasta por Betel Negev. al occidente y al oriente. Muy bien. Muy bien. Sí. Y busco un otro detalle, amigas. Entonces, ya gracias a algunos de ustedes sabemos que llegaron a distintas partes en Canaán. Y también sabemos que, bueno, por el mandato de Dios, estaban allá para vivir. Es decir, que Abraham y su familia salieron con todos sus bienes. Menciona el texto también su tienda que tenía, es decir, que estaba viajando con su familia, no de vacación, pero mudándose a esta parte. Amigas, en dos momentos del texto
podemos ver que Abraham hizo algo para adorar al Señor. ¿Qué hizo? Edificó un altar. Mavalix, excelente. Edificó un altar. Entonces podemos ver la alabanza en ese momento, la adoración a Dios. Y también podemos ver en el texto que Dios repitió su promesa a Abraham. Dios le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces, mientras estaba viajando por Canaán, el Señor reafirmó que esta tierra es para su descendencia. Muy bien. Amigas, ahora estamos llegando a parte 3, a parte de Egipto. Algunos de ustedes mencionaron que llegaron a Egipto por la hambre, ¿cierto? Sucedió que hubo hambre en la tierra, entonces Abraham y Sarai descendió a Egipto para vivir allá un ratito. ¿Y qué ocurrió en Egipto, amigas? Busco una voluntaria para compartir esta parte de la historia. Con sus propias palabras, está bien. ¿Qué pasó en Egipto? Toda la palabra a Mavelix. Adelante, amiga. Bueno, yo leí que ellos cuando decidieron ir a Egipto por la cuestión del hambre, ellos no esperaron en la voluntad de Dios qué iba a hacer con ellos, sino que se fueron para allá, para Egipto. Entonces, Abraham le dijo a Sarai que se hiciera pasar por su hermana, porque como ella era de bello parecer, de su aspecto, era una mujer muy linda, de pronto lo podrían matar por ella. Entonces ellos echaron esas mentiras allá y sí, lo vieron enseguida los príncipes y enseguida fueron allá del faraón, la tomaron y se la llevaron y el faraón quiso cogerla para esposa, pero por esa cuestión Dios hiere al faraón mandándole unas plagas y ahí él lo llama y le dice que por qué le hizo ese mal. Si él es el esposo, porque le hizo eso, entonces los echan de allá con todo lo que llevaban. Eso fue lo que yo entendí. Excelente. Excelente, amiga. Exactamente. Entonces, ya tenemos la historia contado. Podemos ver la familia de Abraham. Podemos ver su viaje, la promesa de Dios a su familia. Y también un momento en Egipto cuando no estaba fuerte en su fe, cuando Abraham mintió y intentaba pasar su esposa como simplemente su hermana y no como su esposa. Ahora vamos a ver los detalles, queridas. Los personajes de la historia, hay un montón de personajes en esta historia. Deseamos destacar los principales nomás, porque no tenemos que hablar sobre Milca, la mujer de Nacor, porque no es una personaje principal. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Quiénes son los personajes principales de la historia que debemos mencionar? Gracias por la mano arriba o por el micrófono abierta. Doy la palabra a Stephanie. Adelante, amiga Stephanie. Muy bien, muy buenas noches a todos. Buenas Eh, noches. Considero que los personajes principales son Abraham, Sarai y su sobrino Lot. Muy bien. Abraham, Sarai, su sobrino Lot, que está viajando con ellos, ¿cierto? Entonces es una persona principal de la historia, muy bien. ¿Qué más, amigas? Estoy de acuerdo, pero también creo que hay dos personas más. Doy la palabra a Alicia. Adelante, Alicia. Querida Alicia, ¿me puedes escuchar? Sí, sí, estaba escribiendo porque estoy en el trabajo. Está No bien, puedo hablar muy amiga. fuerte, pero el faraón está también. Muy bien. Faraón, exactamente, está al final de la historia, pero es un personaje principal. Muy bien. Faraón, ¿y quién más? ¿Quién Egipto, dio, quién dio la promesa a Abraham? Dios. 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 Dios, Jehová, Dios, ¿cierto? Señor, muy bien, amigas. Abraham, Sarai, Lot, que están de viaje, Dios, que está con ellos, dando la promesa, y Faraón, cuando llegaron a Egipto. Excelente, excelente. Gracias por la paciencia, amigas. Muy bien. Pregunta número 2.
¿Cuáles son los objetos principales de la historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son los objetos principales? Recuerden que si su micrófono está abierto, significa para mí que desean compartir. Entonces, si tienen la respuesta, que mantenga el micrófono abierto. Si no desean hablar, pueden cerrar el micrófono. Muy bien. Doy la palabra a Ramona. Adelante, Ramona. Profe, yo anoté oveja, vaca, el altar también que hizo, el oro, la tienda, Muy bien. el ans, ¿no? Bien. Creo que se cortó, pero escuché el altar, ovejas, vacas, asnos, también la tienda. Estoy de acuerdo, Ramona, y cada objeto nos muestra algo. Por ejemplo, cuando consideramos los altares que Abraham edificó, podemos ver que es un hombre de fe, es decir, que él está escuchando la promesa de Dios y él está adorando a Dios. Y él está adorándole de una forma especial con un altar. Y lo hizo no solamente una vez, lo hizo dos veces en este texto, edificó un altar. También el objeto de la tienda de Abraham nos muestra que él no está de vacación, que de verdad está viviendo, viajando y viviendo en la tierra de Canaán. Al final mencionaste, amiga, ovejas, vacas, asnos, siervos también, criadas, camellos, todo lo que fue dado a Abraham en Egipto. Eso es importante también, que a pesar de todo lo que ocurrió en Egipto, Dios todavía bendeció a Abraham y su familia con esas cosas. Excelente, amigas. Vamos adelante. ¿Dónde ocurrió la historia? Pues en muchas partes. Por eso tuvimos el mapa para apoyarnos. Empezamos en Ur, luego llegamos a Arán, donde falleció a papá Taré, y luego Abraham, Sarai y Lot llegaron a distintas partes en Canaán y al final llegaron a Egipto por el hambre. Pregunta número 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo ocurrió la historia? Después de la torre de Babel, Bien, cuando Dios comenzó su plan con Abraham. bien. Yolima, excelente, porque estás mencionando la historia que también está en Génesis 11, ¿cierto? Ocurrió Sí, después del Torre de Babel. Estás sí. usando el contexto del mismo capítulo para contestar la respuesta. Excelente. También tenemos otra pista en el texto. ¿Cuántos años tenía Abraham en esta historia, amigas? ¿Lo notaron? 70 75 años. 75, sí, 75. Entonces ahí más o menos estamos entendiendo su edad. Sabemos que es después del Torre de Babel. No necesitamos saber nada más. Bueno, ¿cuál es el problema del texto? ¿Cuál es el problema que encontramos aquí en el texto? Veo dos micrófonos abiertos. También voy a prestar más atención al chat. Gracias a todos que están escribiendo en el chat. Muy bien. ¿Cuál es el problema del texto? Cuando Abraham, Ay, perdón, Yolima, se cortó su audio. Adelante, cuando, Yolima. cuando Abraham mintió diciendo que Sarai era su hermana. Ujú. Ese fue el problema. Claro, y creo que Mercedes está pensando en lo mismo, porque Mercedes en el chat escribió falta de fe. Y imagino que ella está pensando en el mismo momento. La falta de fe de Abraham en Dios para protegerles, entonces mintió sobre su esposa. Muy bien. ¿Qué más podemos decir sobre el problema? María, adelante. Sí, sí, profe. Eh, había en el día. Ay, qué pena.
Qué pena, querida María, es Aló, que profe. no se escucha, querida. Quizás lo puede colocar en el chat porque no podemos escucharle bien. Qué pena, querida, Aló, perdón. buena. Buenas noches. Bueno, María, por favor, si me puedes escuchar, querida María, creo que si podrías colocar su respuesta en el chat sería mejor, porque la conexión está súper mala, no podemos escucharte bien, querida, qué pena. Doy la palabra a Andreina. Andreina, adelante. Profe, yo creo que parte del problema fue dejar su tierra y su parentela y tener que ir a un lugar incierto, donde no sabía con qué se iba a encontrar y de hecho se encuentra con varias adversidades, pues como la hambruna y luego lo que sucedió en Egipto con el faraón. Amén, amén. Eso también es algo para notar, que Dios le mandó a una tierra nueva, pero Dios le dio direcciones generales. No le dio que tiene que ir a este lugar y pararse allí para vivir. No, Dios dijo a Abraham para ir a la tierra de Canaán, que es una región. Entonces, claro que sí, Era algo incierto, pienso. claro, mucho incierto, muy bien. Ricarda también mencionó la hambre que pasó por la tierra cuando tuvieron que bajar a Egipto para buscar comida. Muy bien. Emilia también, la desconfianza y falta de fe. También, amigas, estoy pensando en un otro problema grande. Notamos la promesa, ¿cierto? Dios dijo a Abraham que de él iba a venir una descendencia gigante, una nación, y de esa nación sería un descendiente que iba a traer paz a todas las naciones del mundo, o bendición, podemos decir, a todas las naciones del mundo, que es el Salvador. Pero en este momento, Abraham y Sarai no pudieron tener hijos, ¿cierto? En capítulo 11 dice la palabra que Sarai no pudo tener hijos. Entonces ahí tenemos un problema grande. Tenemos la promesa del Señor a Abraham, pero Sarai era estéril. Entonces, humanamente hablando, parecía imposible que la promesa se cumpliera. Qué problema, ¿no? Vamos adelante a pregunta número 6. ¿Se resuelve el problema? Hemos mencionado el problema de la promesa y la descendencia de Abraham. Hemos mencionado el problema en Egipto de la falta de fe, el problema de hambre. ¿Se solucionan los problemas, amigas, o no? ¿Qué opinan? Sí, Gracias por los micrófonos abiertos. sí Y se soluciona también, porque Dios protege a Sarai del faraón, los dejó libres y Abraham sale bendecido. gracias, Yonima. Estás hablando específicamente sobre la parte de Egipto. Sí soluciona porque Dios intervino. Dios salvó a Sarai A de la Sarai. casa de Faraón y ellos salieron con bienes, con bienes. Entonces, sí, solucionó gracias a la mano poderosa de Dios. Muy bien. ¿Qué más, amigas? ¿Qué opinan sobre los otros problemas? Andreina, adelante, amiga. Profe, sí se soluciona el problema porque Abraham fue obediente. Tomó a su familia, a su esposa y fue a esa tierra incierta, que como ya habló usted anteriormente, pues no sabía dónde era, pero cumplió ese mandato donde sería multiplicada toda la humanidad. Y también se soluciona pues cuando Dios interviene enviando las plagas al faraón y forzando de que liberaran a Sarai, permitiendo que Abraham y su familia salieran a Egipto salvos y todavía con mayores riquezas. Amén, amén. Tiene mucha razón. No debemos olvidar de la obediencia de Abraham y Sarai, Ajá, porque sí obedecieron, sí. ¿cierto? Sí caminaron en la promesa del Señor en el principio. Sí salieron de su tierra. Estaban siguiendo el mandato de Dios. Am, claro que había un gran problema en Egipto. No son perfectos, pero no olvidamos de que sí obedecieron, especialmente en el principio, la promesa de Dios.
muy bien, amiga. Mavelix, adelante. Sí, quería decir, porque ya veo que las compañeras han dicho también lo mismo que yo pienso, y sí se solucionó porque a pesar de todas las adversidades que ellos tuvieron en el viaje, en todo, Dios en ningún momento faltó. Mm. Y una razón grande es la que usted decía ahorita, dio el hijo que tanto deseaban, porque acordémonos que Sarai era estéril y Ujú. también Dios le dio su hijo. Entonces, para mí se solucionó en todo. Claro, excelente, amiga. Sí, exacto. Si vamos más adelante en Génesis, podemos ver cómo la mano poderosa de Dios obró en la vida de Abraham y Sarai de varias formas, pero dándoles especialmente el hijo prometido para su familia y de él la gran descendencia y de esta gran descendencia el Salvador del mundo. Pero en este texto, ahorita, no se resuelve el problema de Saraí siendo estéril, pero sí podemos ver la mano poderosa de Dios guiándoles en su promesa, que Él es fiel a su promesa. Y no es decir que no era, que Dios no era fiel a cumplir su promesa, no. Pero en este texto está guiándoles en la promesa. Entonces, cuando Abraham dudó, cuando actuaron por temor, Dios intervino. Cuando Abraham y Sarai con mucha fe salieron de su tierra y fueron a Canaán, Dios estaba con ellos. Podemos ver Dios actuando en cada parte de este texto. Entonces, amigas, vamos a hablar ahorita sobre la aplicación para nosotros. El punto principal de la historia es en general que Dios llamó a Abraham, ¿cierto? Dios llamó a Abraham a ser parte de la gran promesa de su plan de salvación. Le dio una promesa, le envió a la tierra de Canaán. También Dios salvó a Abraham y especialmente a Sarai en Egipto. Entonces, el punto principal de esta historia es Dios, ¿cierto? Llevando a cabo su plan, su promesa en las vidas de Abraham y Sarai. Ahorita para nosotros, ¿qué pecado vemos en la historia y confesamos en nuestras vidas? Hemos hablado sobre el pecado de la desconfianza, de la falta de fe en la historia. ¿Qué más podemos decir, amigas? Especialmente considerando nosotros, confesando el pecado de nosotros que podemos ver en esta historia. Stephanie, adelante. Bien, un pecado es cuando la mentira. Podemos ver de la manera en la que es fácil escudarse mintiendo, protegiéndose de una forma u otra. Como igualmente nosotros también a veces en algunas ocasiones, a veces lo hacemos de una forma, tal vez no con la mala intención, pero tal vez de protegernos o de cuidarnos, pero vemos que no es lo ideal, porque vimos ahí de una manera como Dios interviene de una forma maravillosa y le restaura, y le salva y le da a entender al faraón eh, que Dios está con él y que las cosas no son como él dice. Bueno, realmente yo eso también entiendo que la puedo aplicar en mi vida de una forma reflexionando ahí, de la manera maravillosa en que Dios nos hace entender que realmente Él obra y tiene el control de todo. Yes. Incluso cuando no confiamos, Él tiene control de todo. Entonces, claro, aquí podemos ver el pecado de la mentira y cómo Abraham lo usó para intentar proteger a sí mismo. Nosotros hacemos lo mismo. Podemos confesar este pecado. Hermana Ricarda, adelante. Estoy viendo también, hermana, la honestidad. Va como que ligado con la mentira, ¿no? Pero no fue honesto. Pues los dos, tanto Abraham como Sarai, ¿no? Para decir, ¿no? La condición o el parentesco que tenían ellos. Entonces, la honestidad, más bien eso es lo que
muchas veces esclaviza mi mente, ¿no? La honestidad me lleva a tener miedo o a tener temor y eso es parte pues que lo puedo tener como una defensa según para protegerme, pero pues estoy viendo, ¿no? Cuando se practica, esa falta de honestidad te lleva a otra cosa más grande, peor, ¿no? Ujú, ujú. Oh, claro que sí, excelente. Como Abraham, a veces dejemos que el miedo y la desconfianza nos guíen nuestras decisiones y actuamos en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Muy bien, amiga. ¿Qué más podemos confesar considerando esta historia, queridas? Andreina, ¿deseas compartir? Bueno, profe, agregando un poco más de lo que están diciendo mis compañeras, nunca dudar de la palabra y las promesas de Dios, porque Él no nos pone pruebas que no puedan Ujú. ser superadas, y eso lo estamos viendo en esta historia, y sobre todo que siempre su mano y su poder está junto con nosotros, a pesar de la crisis o la adversidad que se nos presente. Gracias, gracias amiga. Cuando leo primera parte de esta historia y veo la fe de Abraham llevando su familia lejos de su propia tierra, siguiendo la promesa de Dios, me guía a reflexionar en mi persona. Yo sigo las promesas de Dios de esta forma. Yo camino las promesas de Dios como Él. Muchas veces puedo confesar que no. Es fácil dudar las promesas de Dios, y dudar su poder de cuidarme a mí. Hermana Nuris, adelante, querida. Este, bueno, yo veo ahí el pecado y lo relaciono con la vida actual es que una, bueno, lo que han dicho todas mis hermanitas antes, la desobediencia, o sea, la mentira. Primero que todo, la mentira que Abraham le dijo al faraón referente a su esposa. Quizás él lo hizo por protección a ellos mismos, porque pensaban que de esa manera no se iba a ellos no eran esposos, sino hermanos. Ellos pensaban de que estaban haciendo algo bien. Pero entonces resulta que sí estaban haciendo mal porque estaban mintiendo, no estaban haciendo, no eran honestos con ellos mismos ni con el faraón, por el temor, porque tenían miedo de que los podían matar. Y o sea, más que todo se dejaron llevar fue por el temor del faraón y no por el temor a Dios. Entonces, más que todo ahí fue la mentira y el temor a la carne, al hombre, y no el temor a nuestro Señor, porque, ¿sabe? Abraham sabía que Dios es la verdad, y que si él decía la verdad, pues Dios también lo iba a proteger. Pero a pesar de todo eso que le faltó por la mentira que echaron, Dios extendió su mano poderoso por su amor infinito y hizo que el corazón del faraón no fuera endurecido, sino que fuera un corazón justo en la cual demostró ahí que si tenía temor de Dios, a echarlos a ellos y fuera de eso, darle todo lo que a ellos les pertenecía. Amén. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Y sí, quería enfocarme más en esta parte. Estoy muy de acuerdo que allá hay mucho pecado que podemos ver y también confesar. Porque sí, claro, está el pecado de mentir, de confiar en de su propia idea de protección. Pero aquí podemos ver a Abraham actuando en contra de su rol de cabeza de la familia. Abraham está poniendo Sarai en peligro, en gran peligro. También está colocando la promesa de Dios en peligro. Entonces, aquí podemos ver a alguien que debería ser la cabeza de la familia, mintiendo por miedo y como resultado no estaba amando a su mujer más que a él mismo, no estaba protegiendo su esposa, no estaba actuando para su bien. Faraón la tomó a su casa
¿Qué significa eso? Bueno, podemos imaginar, no estaba tomándola como amiga, ¿cierto? Entonces, aquí podemos creer un grave consecuencia del miedo de Abraham. Y eso es un pecado que vemos en este mundo también. A veces los esposos no cuidan ni protegen sus esposas como deberían. Como Abraham en este momento, como él lo hizo con Sarai. Actúan por temor o actúan por egoísmo en lugar de por amor en fe en Dios. Bueno, amigas, vamos adelante. Entonces, para considerar el gran amor de Dios. Es clarísimo su amor en este texto, porque primero dio la promesa de bendecir a Abraham y su familia y bendecir cada nación del mundo por su descendencia. Podemos ver su amor cuando Él intervino para salvarles, para salir de la casa de Faraón, para salvar su plan de salvación. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Dónde está el amor de Dios para nosotros en este texto? ¿Qué opinan ustedes? Veo el micrófono abierto de Alicia. Alicia, adelante, amiga. Sí, yo lo que estaba viendo, que a veces cuando estamos tomando una mala decisión viene esa confusión, ese temor y actuamos de manera irresponsable, a ver si queremos protegernos. Pero el amor de Dios está justamente ahí, en que a pesar de que cometió un pecado y que no supo afrontar la situación, Dios guardó a su esposa y a la vez cuando también lo confrontó al faraón para que dejara ir a su esposa y le dio encima bienes para que se fueran con bienes. Ahí creo que también se ve claramente el amor de Dios, la protección de Él. Qué amor, amor sobreabundante, ¿cierto? Sí, Que no sí, merecieron sí. nada de su No, intervención en este momento, pero intervino para salvarles y claro, también bendecir a ellos. sí. Wow, qué increíble, ¿no? Que Dios sigue obrando con paciencia y fidelidad en nuestras Ah, vidas también, ¿cierto? Cuando sí, nosotros sí, tomamos malas decisiones, muchas veces hay consecuencias, pero no que es me ha decir pasado. que, a mí también, no es decir que Dios no está ahí actuando en amor Sí, para y nosotros. he visto el amor de Dios, sí, sí, de su Ujú. protección. Muy bien, amiga También. Es que Alicia. Gracias, el, querida. Noris, Mm, adelante, amiga. el amor de Dios se manifiesta en su protección y fidelidad, en el proceso de una gran nación, a Abraham. Y nosotros, a pesar de que somos pecadores y muchas veces le faltamos, Él aún con que somos pecadores y le faltamos, y nos da ese amor inmerecido que tenemos, o sea, no ese amor inmerecido para con nosotros. Y Él siempre está ahí a nuestro lado y siempre nos extiende su mano y siempre con su amor infinito nos levanta y nos da la solución, nos da la bendición y nos da ese respaldo de Él para cuando nosotros, cuando estamos pasando por adversidades, cuando le fallamos, cuando muchas veces le ignoramos, cuando muchas veces lo ignoramos en muchas cosas y aún así ese amor tan él siempre extiende su mano y siempre está con nosotros ahí, Yes. para que no se Excelente, perdiera amiga. ese pacto que él hizo para la gran nación, para con Abraham y para con nosotros mismos en la actualidad, porque a pesar de que cómo está esta situación en el mundo entero, él siempre está ahí con nosotros. O sea, no tiene en cuenta los pecados, sino que Él quiere que nosotros todos seamos salvos y que todos lleguemos a su presencia dignamente. Ay, querida, excelente respuesta. Ok, sí, la forma en que Dios trató con Abraham y Sarai es la misma que da a cada pecador, a cada persona, a cada uno de nosotros.
su gracia, su amor inmerecido, como bien dijiste, es para nosotros también, es su carácter. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es decir, que Él no simplemente actúa con gracia, con amor, Él es amor. Y su misericordia no necesita una excusa, existe por sí misma. Dios llamó a Abraham no porque, mira, Abraham, eres un varón súper obediente, entonces tú puedes ser parte de mi plan mi plan de salvación para el mundo. No, Dios llamó a Abraham como ha llamado a cada uno de nosotros. Confiar nomás en la plan de Dios, que Él está llevando a cabo, está llamando a cada uno de nosotros a creer en este plan. Y cuando fallamos en la fe, Dios sigue con nosotros. Dios sigue, am, bueno, con su gran amor, empujándonos por su gracia. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios alcanzó a Abraham a pesar de sus pecados y debilidades. Hace lo mismo con nosotros hoy día. Él nos llama, nos perdona, nos usa en su obra, aunque no lo merezcamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, amigas, también debemos marcar versículo 3, porque creo que en el versículo 3 está la parte de la promesa que es para nosotros también, ¿cierto? Habla de cómo por la descendencia de Abraham, cada familia en el mundo iba a ser bendecida. Y eso está hablando de nosotros. Ahí estamos en la palabra, amigas, en esta parte, porque formamos parte de las familias del mundo que hemos recibido la bendición de la salvación en Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, ahí podemos ver el amor de Dios para nosotros. No solamente para Abraham, pero su plan es para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Bueno, amigas, considerando este texto, considerando la vida de Abraham y Sarai y Dios actuando en su vida, en nuestras vidas, que podemos pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica. Que Dios fortalezca mi fe, ¿cierto? Que Dios fortalezca mi fe para confiar siempre, no dudar. Eso es uno. Stephanie, adelante. Elise precisamente iba a decir sobre Ay, eso. qué pena. Es que Dios fortalezca verdaderamente nuestra fe para nosotros siempre permanecer, creer en Él, confiar en sus promesas a plenitud y esperar en ellas como serán así, porque realmente la fe dice por ahí que por la fe el justo vivirá, y más en estos tiempos de tanta confusión, de tanta crisis, de tantas dificultades. Claro. Gracias. Y lo mismo. Andreina, ¿deseas compartir, amiga? Profe, bueno, más que pedir sería agradecer por ese llamado que así como le hizo Abraham, nos hace a cada uno de nosotros y gracias a ese llamado pues estamos aquí reunidos. En primer lugar, gracias a eso y a que ha puesto en nuestro corazón la opción de verlo y de tomarlo para nuestras vidas. Y también, y sí le pediría pues guía y dirección del Espíritu Santo, confiar en sus promesas y que fortalezca mi fe, aunque mis ojos no lo puedan ver, y confiar que Dios, que lo que Dios promete, Él lo va a hacer. Él siempre termina la buena obra que Él comienza. Y solo tomar su mano y bueno, hasta que Él cumpla su voluntad y su plan en mi vida. Esta historia de verdad nos hace ver que Él cuida y defiende a sus hijos, incluso cuando cometemos errores por miedo, demostrando que su misericordia es más grande que nuestras faltas. Y esta es una promesa viva que yo abrazo cada uno de mis días, porque cada uno de mis días pues cometo errores. Excelente, excelente, amiga. Que Dios nos ayude a caminar por fe y no por vista. Muy bien. Sí. Hermana Zoraida, adelante. Sí, escuchando las aplicaciones al texto y a la historia, me hace recordar el Señor aquí en 2 de Corintios,
capítulo 13, en el verso 5, dice que debemos de examinarnos a nosotros mismos y que veamos si permanecemos en la fe, porque también Romanos dice que por la fe el justo vivirá. Y creo que esta herencia de la fe la traemos desde Abraham y ciertamente a veces cuando estamos en situaciones como la de Abraham, ¿verdad? En una prueba, en una lucha, vienen muchas dudas y hemos fallado al Señor, pero Él siempre está ahí. Él siempre está ahí para bendecirnos, Él está ahí para restaurarnos, Él está ahí para corregir lo que nosotros dañamos, porque Abraham con mentir pues dañó, ¿verdad? Pero el Señor estuvo ahí para mostrar su amor, su fidelidad, pero también el Señor en este tiempo, ¿verdad? A reflexionar, a considerar, Dios nos llama que debemos de examinarnos todos los días cómo está nuestra fe y saber que dice que esa fe es a través de Cristo en nosotros. Ahora nosotros tenemos como esa doble bendición, porque tenemos la promesa que fue dada a Abraham, que seríamos benditas en esa bendición, y tenemos como ese sello de garantía a Cristo, a Jesús, porque dice, ¿acaso no saben que Cristo Jesús está en ustedes? Entonces es como una doble garantía a esa promesa que Él nos da. Y sí, el amor de Dios es tan grande que nosotros podemos fallarle y Él siempre está ahí para levantarnos. Él nunca nos va a dejar caídos. Ay, gracias, amiga preciosa. Y así es. Cada día tenemos la oportunidad, lo que estamos haciendo ahorita, de examinarnos y confiar en el proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas, que por su palabra el Espíritu Santo está obrando, está cambiándonos, está guiándonos. Entonces, es un otro proceso de caminar por fe y no por vista, que es cuando yo quiero crecer en la fe, no puedo depender de mis propias fuerzas. No, tengo que depender de Dios y del poder del Espíritu Santo en mí que me da el querer y el hacer, que son fruto de la fe que Dios ha planteado en mi corazón. Entonces, claro, que sigamos, que permanecemos conectados a la vid y que Dios nos mantenga en la fe. Que recordamos que en fe también, orando su palabra, creando sus promesas, Dios está obrando en nosotros más y más y más. Gracias, querida amiga. Muy bien. Alicia, gracias por la paciencia. Adelante, querida. Yo le pediría valor para enfrentar cada situación en el momento que se presenta, con firmeza y la fe, que mi fe se fortalezca mi fe, porque a veces me pasa que es como que no sé si estoy haciendo bien las cosas o me vienen las dudas de que si estoy haciendo bien. Por momentos veo que sí, que Dios está actuando y como que entonces digo yo, fortalecer mi fe y valor para enfrentar cada situación. Amén. Muy bien. Excelente, querida. Muchas gracias. Excelente. Queridas amigas, vamos por el tema del tiempo, vamos adelante. Como siempre, les invito a anotar sus reflexiones para que cuando terminamos con la clase puedan tener un momentito en oración con Dios, agradeciéndole por su fidelidad y aplicando la historia personalmente a sus vidas, confesando los pecados, regocijando en el amor, al perdón de pecado que tenemos en Cristo y pidiendo a Dios que nos guíe en los siguientes pasos. Bueno, queridas amigas, es un buen momento para examinar un poquito más la fe de Abraham y Sarai. ¿Por qué es importante? Esta historia nos da mucha claridad de qué de verdad significa fe.
Entonces, vamos a ver algunos partidos y también compararlos con lo que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos. Entonces, aquí, para resumir, en Génesis 11 y 12, especialmente en Génesis 12, vemos claramente la promesa de Dios a Abraham. Entonces, cuando hablamos sobre la fe de Abraham, estamos hablando sobre su confianza en esta misma promesa de Dios. De nuevo, la promesa dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esa es la promesa de Dios de forma personal a Abraham, pero también es una promesa para todos nosotros, porque está siguiendo con el plan de salvación por la descendencia de Abraham. Entonces, amigas, como hemos notado bien en este curso, en esta promesa, estamos anotando el gran amor y gracia de Dios. Como hemos hablado, Dios escogió a Abraham no por sus méritos, sino por pura gracia. Y le prometió bendiciones que solamente Dios puede cumplir. En especial le prometió, bueno, al Salvador, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, de su descendencia cada familia recibiría bendición en Jesucristo. Entonces, amigas, cuando Dios dio a Abraham esta promesa, Abraham todavía no ha podido tener un bebé. Entonces, recordamos el contexto. Nosotros sabemos toda la historia, pero la fe de Abraham brilló en este momento gracias al Espíritu Santo en él, porque confió en esta promesa incluso cuando aún no tenía una descendencia. Y en esas promesas podemos entender un poquito más sobre la fe. Muchas veces el mundo quiere decir que la fe es crear tanto para que recibes bendición. Y bueno, no. Dios nos bendice, Dios nos ha dado toda bendición en Cristo. La fe es creer en las promesas de Dios, incluso cuando no lo podemos ver. Entonces, podemos ver en esas promesas el corazón del pacto de gracia de Dios, que Dios toma la iniciativa, Dios llama, Dios promete, Dios cumple, Dios. Aquí glorificamos el nombre de Dios y no nosotros. Entonces, amigas, considerando esta promesa, podemos conectarlo bien con lo que dice Hebreos 11 sobre la fe. Si tienen tiempo, les invito a leer todo el capítulo de Hebreos 11. Vamos a destacar algunas partes nomás que tienen conexión con Génesis. Pero empezamos con Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica sobre la fe y entendemos por la palabra de Dios que eso está hablando sobre Dios, especialmente sobre Cristo, de su obra de salvación. Cuando creemos las promesas de Dios, esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la salvación, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Hebreos 11 también habla sobre esta fe en la vida de Abraham y Sara. Utiliza los nombres Abraham y Sara porque más adelante en Génesis Dios mismo cambió sus nombres, pero son las mismas personas. Dice acá en Hebreos 11, versículos 8 a 10, he destacado algunas partes. Dice acá, por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, la Biblia está mostrando la obediencia de Abraham al salir y ir
a Canaán sin saber exactamente el plan, ¿cierto? Dice, salió sin saber a dónde iba. Entonces, está mostrando su fe manifestado después, el fruto de su fe era su obediencia. Él caminó en la fe en este momento. También habla la palabra de Dios en Hebreos 11:11, sobre la fe de Sara. Dice, por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Entonces, aquí podemos ver que la fe de Sara era simplemente creer la promesa que Dios ya la ha dado, ¿cierto? Dios les dio, perdón, que iban a tener una gran descendencia. Y Dios lo prometió. Desde que Sara tenía fe, Dios lo prometió. Y más adelante, Sara creó en esta promesa y Dios lo llevó a cabo. El poder está en Dios, no en Sara. Aquí dice que él creó que era fiel quien le había hecho la promesa. Creó en la fidelidad de Dios. Entonces, aquí podemos entender un poquito más de la fe, bien, ¿cierto? Tiene todo sentido, la conexión con Dios. Simplemente creemos lo que Dios dice. Entonces, terminamos en Hebreos 11, versículo 13, donde dice, por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y los ayudaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces recibieron la promesa, pero Abraham y Sara no vio su gran descendencia. No vieron la nación de Israel. No estaban cuando nació Jesucristo. No estaban cuando Jesucristo murió en la cruz. Pero lo creyeron. Creyeron en la promesa de Dios. Llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron, dice la palabra. Es lo mismo con nosotros, ¿cierto? Mientras estamos en este mundo, gracias a la gracia de Dios, recibimos bendiciones. Pero cuando llegamos al cielo, eso es cuando vamos a experimentar a full el cumplimiento de sus promesas. Es decir, vamos a vivir en la perfección que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Ahorita, examinando Hebreos, imagino que algunos de ustedes están pensando como yo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Hebreos habla de forma tan linda sobre Abraham y Sara? Pero ¿cómo? Porque en Génesis podemos ver su gran falta de fe. Podemos ver a Abraham mintiendo en Egipto. Podemos ver más adelante en el texto cuando Abraham y Sarai dudaron otra vez y usaron una sierva para tener un hijo. Entonces, tomando control ellos. Y el resultado fue conflicto, fue dolor, división en la familia. No son gente perfecta por nada, Abraham y Sarai. Entonces, ¿cómo acá en Hebreos puede hablar tan hermosamente sobre su fe? Pues eso nos enseña de nuevo qué es la fe. Gracias a Dios, la fe no depende de nuestros méritos. Depende del mérito de Cristo. Depende de la fidelidad de Dios. Dios permanece fiel. Dios no retira sus promesas, no aparte de nosotros. En medio de debilidad y error, Dios es fiel. Entonces, aquí podemos entender que la fe salvadora es la fe en Cristo. La fe salvadora no es obra, no puede ser obra, porque no somos perfectos. La fe salvadora es la fe en Cristo. Y aquí podemos ver con claridad esta verdad en Génesis 15. En Génesis 15, Dios de nuevo habla con Abraham.
o con Abraham en este momento, y Dios de nuevo repite su promesa. Y dice Génesis 15:6, Abraham creó al Señor y al Señor se lo reconoció como justicia. Abraham no fue declarado justo por lo que hizo, sino porque confió en la palabra de Dios. Abraham creó y el Señor se lo reconoció como justicia. Y la forma en que Abraham fue salvo es la misma forma en que nosotros somos salvos. Esta misma justificación, la justicia de Dios por la fe, es lo que Dios concede a todos los creyentes en Cristo. En Gálatas 2 dice que el ser humano no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, podemos colocar nuestros nombres en lugar de Abraham de este texto. Elís creyó al Señor y al Señor se lo reconoció como justicia. Eso es la fe salvadora, creer en Cristo, en su obra, en sus méritos. Y bueno, y esta fe salvadora nos motiva. Esta fe salvadora nos motiva a actuar. Esta fe salvadora, el Espíritu Santo nos guía en esta fe en buenas obras. Son fruto de la fe. La obediencia es fruto de la fe en Dios. Entonces, la fe salvadora, creer en Dios, no se basa en sentimientos, no se basa en nuestra fuerza o constancia, sino en la fidelidad de Dios, la obra perfecta de Cristo. Y esta fe nos motiva a actuar. Porque como no, ¿cierto? Dios nos amó tanto, amamos porque Dios nos amó primero, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo crea en nosotros fruto de esta fe y un fruto de fe es la obediencia. Un fruto de la fe es seguir confiando en la fe, actuando con buenas obras que Dios ha preparado para nosotros a hacer. Entonces, ahí podemos ver la conexión de todo en la vida, ¿cierto? Que cuando creemos en Dios, cuando el Espíritu Santo planta en nosotros esta fe, estamos cambiados. Actuamos de forma diferente porque tenemos fruto de fe en nuestra vida. Pero no somos salvados por el fruto en nuestra vida, no. Somos salvos por la fe, como Abraham. Señor, ¿puedo hacer una pregunta? Nuris, adelante. Podemos comparar la fe como cuando un pajarito canta en las madrugadas, aunque esté oscuro, él sabe que va a amanecer. O también la podemos comparar si nosotros estamos vivos y es porque el aire que respiramos, aunque no lo vemos. Ujú. Sí podemos comparar la fe con esas dos acciones. Yo creo que sí, yo creo que Gracias. sí. Claro, claro. Y bueno, el punto entonces de la historia de hoy, amigas, es cuando leemos Génesis 11 y 12. No brillan las acciones de Abraham y Sarai, brilla la fidelidad de Dios, ¿cierto? Entonces, en Hebreos también podemos ver cómo la palabra misma destaca su fe en la palabra, como creyeron que Dios es fiel. Entonces, al final de Hebreos 11, habla de nosotros. Qué hermoso es la palabra de Dios. Habla de nosotros y la fe de nosotros. Dice el texto en Hebreos 12, versículos 1 a 2. Dice la palabra, por tanto, nosotros también, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, libraremos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que se esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Nosotros caminamos en fe también, como Abraham y Sarai. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por él
Por Él somos salvos y caminamos en nuestra salvación, guiados por el Espíritu Santo. Queridas amigas. ¿Cuáles son sus preguntas o dudas o comentarios sobre la fe que podemos ver en el texto de Génesis, pero también ahora en Hebreos? Ricarda, adelante. Hermana, fíjese que yo entendí esta parte de la fe cuando estaba compartiendo, cuando los 10 leprosos que le pidieron misericordia a Dios por lo que ellos tenían, que era la lepra. Entonces Dios los mandó a que fueran con el sacerdote. Y ellos obedecieron porque tuvieron fe en el Señor Jesucristo y lo escucharon y caminaron y fueron y sanaron en el camino y uno regresó. Entonces yo ahí entendí que la fe, el Señor nos ayuda, nos impulsa a tener esa fe. Y yo reflexioné y dije, pero si Cristo está en mi corazón, entonces, ¿qué es lo que me pasa cuando yo dudo, no? Y es precisamente lo que le pasó a Abraham y a Saraí por la falta del hambre, de la comida cometieron ese error, la mentira o la falta de honestidad en ellos mismos. Entonces somos nosotros mismos l- nuestros propios, mi enemigo en mi pensamiento, ¿no? En mi actuar, en mi cuerpo, lo que hay, lo que la carne está pidiendo, ¿no? Porque ellos no confiaron. Entonces es ahí a donde yo me pongo a reflexionar y dije, si Él está en mi corazón, vive en mi corazón, y entonces, y eso es, ¿no? A reflexionar, a pedirle todos los días, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes todo de mí, ¿dónde estoy fallando? Y dime el pecado, ¿no? Y tráemelo a mi memoria y a la presencia de la mente para que yo ore y te lo pida y te diga que me quites esa falta, ¿no? Por ejemplo, de la mentira o la falta de honestidad o el miedo o el temor por algo que me suceda a mí o le suceda a mi familia. Entonces, pues es eso lo que le quería compartir. Excelente, excelente. Y estás con sus comentarios, Ricarda, estás destacando la obra de la justificación y la santificación en nuestras vidas. Es decir, que somos justificados por la fe. Cuando creemos en Jesucristo, eso nos conecta con su obra para nosotros. Es decir, que su sangre inocente, su perfección, Él vivió en este mundo bajo la ley de forma perfecta en nuestro lugar. Cuando creemos en Cristo, somos cubridos por Él. Es decir, cuando Dios nos mira como santos, gracias a Cristo. Y eso es la fe salvadora, eso es la justificación. Somos declarados justos por la fe. Lo que podemos ver en la pantalla. Abraham creó al Señor y al Señor se lo reconoció como justicia. Si Dios viene ahora, si morimos ahorita por la fe en Cristo, vamos al cielo, porque gracias a Dios no depende de nosotros. Por eso es fe, depende de Cristo. Eso es la justificación. Pero también hablaste de forma hermosa sobre la santificación. Somos justificados por la fe. Vamos al cielo por la fe, no por la obra. En nuestra vida de santificación, el Espíritu Santo está santificándonos, cambiándonos en esta vida. Deseamos obedecer. Oramos, Dios, examíname, Dios, muéstrame mi pecado, Dios, límpiame, muéstrame cómo actuar. No porque tenemos salvación en las obras de nosotros, no, sino porque tenemos fruto de fe, ¿cierto? Queremos confesar. Deseamos caminar en la justicia, deseamos, bueno, hacer todo lo que Dios desea.
No porque tenemos salvación en nuestras acciones, no, pero porque queremos amar a Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, estás hablando de una forma bien hermosa sobre la fe en nuestras vidas, la fe salvadora y también que la fe que el Espíritu Santo crece en nosotros cada día por su palabra. Muy bien, amiga. Bueno, queridas amigas, fijamos nuestros ojos en Cristo. Fijamos nuestros ojos en Cristo. Corramos con paciencia la carrera. Dios conoce cada uno de ustedes. Dios conoce sus carreras que están viviendo. Y nosotros, lo que Dios pide de nosotros es que fijemos la mirada en Cristo. Entonces, que el Espíritu Santo nos da más y más fe cada día para fijar la mirada en Cristo y que el Espíritu Santo nos guía para que caminamos con Cristo bajo su luz. Y Dios es fiel, Dios es fiel. Y amigas, qué precioso que en el libro de Hebreos tenemos los nombres de Abraham y Sara escritos como ejemplos, pero también tenemos esta parte de Hebreos 12, donde podemos colocar nuestros nombres también. Nosotros también, como ellos, caminamos en fe. Gracias a Dios. Bueno, amigas, podemos seguir conversando si desean, pero voy a terminar la lección para que algunos de ustedes puedan ir y descansar. Para la siguiente semana, para lección 7, vamos a estudiar Génesis 22. Vamos a saltar varios capítulos y vamos a llegar a Génesis 22, versículos 1 a 19. Entonces, les invito a estudiar el texto con mucha paciencia este fin de semana, aplicándolo a sus vidas, utilizando el método de la 4C. Bueno, vamos a terminar en oración, queridas amigas. Terminamos. Querido Dios, Padre Celestial, te damos gracias por su gracia inmerecida. Así como llamaste a Abraham para seguirte por fe, tú también nos has llamado a nosotros a ser tuyas, no por nuestros méritos, sino por el amor y la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque por medio de la fe somos hijas de Dios, somos herederas de sus promesas y parte de tu pueblo escogido como Abraham. Perdona, Señor, nuestras dudas, temores. Danos la confianza en ti en todo momento. Que tu Espíritu Santo nos impulse a vivir con gratitud, a compartir tu palabra y a reflejar tu amor en nuestro mundo, en nuestras casas. Señor, bendice a cada estudiante que ha participado en esta lección de hoy. Haz que sigan creciendo en la fe, en la gracia, en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oramos todo esto en tu santo nombre, Cristo. Amén. Amén, queridas amigas. Que descansen en la Amén, paz de amén. Cristo. Bendiciones, amén. Bendiciones, queridas. Nos vemos lunes, primero Dios. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Igualmente. Bendiciones. Muchas Bendiciones. bendiciones.